Dice la palabra de Dios en Romanos 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios es una palabra bendita, es una palabra sagrada que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Todos los días, porque lo que está escrito en la Biblia no son meras palabras, no como algunos dicen que la escribieron los hombres. Sí, los hombres fueron inspirados por Dios, por su Espíritu Santo. Dios usó al hombre a través de los siglos para que su obra hoy siga siendo de bendición para muchos. Hoy, con tantas tecnologías, con tantos adelantos, con tantas investigaciones, yo muchas veces hago un recorrido por el YouTube buscando algunas cosas que investigan, pero siempre lo mismo, suposiciones, creen, ven un pedazo de yeso o algún pedazo de una imagen y se imaginan cosas. La Biblia habla de que hay ciudades enteras, ¿no?, de que están desaparecidas de la tierra por su comportamiento. Pero hoy nosotros tenemos peor condenación que aquellos hombres, porque aquellos hombres no tenían la luz de la palabra, nosotros sí. Nosotros estamos inspirados por esta palabra que Dios nos dejó para que nosotros lo conozcamos, lo entendamos y que podamos ordenar nuestra vida. Acá dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y algunos dicen, bueno, yo estoy en Cristo, ya puedo hacer lo que quiero. No, no dice eso. La continuación del versículo dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que para que nuestra vida no tenga más condenación delante de Dios, tenemos que empezar a transitar esta vida que Dios nos propone. No va a ser instantáneamente, porque a pesar de que somos humanos, somos cabeza dura, ¿no? Que no queremos dejar nuestra vieja vida. Estamos como el pueblo de Egipto en el desierto, siempre mirando para atrás, como decían los egipcios, ¿no? Los israelitas, que estaban en el desierto con Moisés, siempre anhelando lo que habían dejado atrás, cuando a veces tenían poca comida y estaban un poco hastiados, decían, del maná que recibían del pan del cielo, porque ese era el pan del cielo, lo que comían todas las mañanas, o todo el día, lo que le quedaba. El hombre nunca está conforme con Dios. El hombre quiere hacer lo que quiere. Bueno, Dios los permite. Tiene un límite, porque si Dios nos dejara a nosotros hacer lo que nosotros queremos, ya estaría todo destruido, ¿no? Porque el hombre tiene vanidades, tiene su corazón perverso, su mente perversa, porque venimos a un mundo que está corrupto. Por eso les decía, creo que ayer o antes de ayer, ¿no?, cuando Dios me dijo que la violencia de género empieza por los chicos. Porque cuando nosotros somos chicos, vemos en nuestra familia las cosas que cuando grandes las ponemos por práctica, porque pensamos que los grandes son los que nos tienen que enseñar, que es lo que dice la palabra también, ¿no? Pero el hombre no está queriendo aprender de Dios para transmitirle a otro. El hombre está para esto, para lo que están haciendo, ¿no?, para lo que estamos haciendo, porque los que estamos en el camino de Dios muchas veces cometemos muchos grandes errores y después tenemos que pagar las consecuencias, ¿no? Hay algo entre nosotros que es lo que nos separa de Dios, que es el pecado. Cuando no conocemos al Señor, cuando no conocemos su palabra, pecamos y no nos damos cuenta, pensamos que está todo bien. Pero cuando nos llega su luz a través de su Espíritu Santo y su palabra, y nos damos cuenta que hay cosas que no se pueden hacer. Pero el hombre lo sigue haciendo. Y lamentablemente, aquellos que estamos en el camino de Dios, aquellos que decimos ser hijos de Dios, no estamos cumpliendo las leyes que Dios nos manda. La ley más grande que dejó Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, el mayor mandamiento de todos es el amor al prójimo. ¿Y cómo se demuestra ese amor al prójimo? Pensando que yo tengo que tenderle la mano al que está necesitando cualquier cosa, mientras esté a mi alcance, por supuesto, ¿no? Entonces, a veces tenemos la posibilidad y no lo hacemos porque somos egoístas. Porque
En las congregaciones, en la prédica, a veces nos enseñan a cuidar la bendición que Dios nos da y las cuidamos tanto que después no compartimos nada, nos hacemos avaros, lo guardamos para nosotros, creemos que es todo nuestro. Hay muchas cosas para hablar, para aprender de Dios. Yo he tenido la dicha de parte de Dios que desde que comencé en el camino de Dios hace casi 40 años y cuando he tenido que ir a otros lugares, siempre Dios me guió para que pueda reunir a los hermanos, los que querían, ¿no? Por supuesto, no todos, alrededor de una mesa con la Biblia abierta y hablar de la palabra, hablar de Dios, ¿no? Y que cada uno pudiera contar lo que quisiera contar. Hay algunos que no quieren, no les interesa o están por respeto. Y he visto a muchos de ellos, lamentablemente, todavía caminar en la oscuridad a pesar de que Dios le dio la salvación. Siempre tienen una excusa para cambiar. Siempre dice, yo no puedo. Yo siempre digo lo mismo. Es mentira, el hombre no cambia porque no quiere, no porque no puede. El hombre tiene todo al alcance de la mano. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, bueno, tenemos todas las promesas celestiales, dice la palabra, en Cristo Jesús. Lo que pasa es que para que nosotros podamos transitar tenemos que caminar el camino de la piedad, ¿no? La piedad significa la devoción de las cosas santas. Y eso nos tiene que ir apartando, nos va apartando de las cosas del mundo que nos hacen mal. Nos hacen mal porque como seres humanos nunca queremos cambiar. Porque siempre le echamos la culpa al otro. Siempre lo he escuchado que el enemigo me agarró y el enemigo el enemigo lo otro. Y yo le puedo asegurar que las cosas malas que yo hago no tienen la culpa el enemigo. Porque si yo digo que leo su palabra y trato de vivir por ella, el enemigo no tiene nada que ver en mi vida. Él está ahí haciendo cosas porque lo dejan. Siempre está en el camino, haciéndonos tropezar, queriéndonos desviarnos. Pero si nosotros tenemos en nosotros la palabra de Dios y nosotros empezamos a obedecer a Dios, el enemigo se queda allá en un rincón. Por lo menos en mi caso, yo ya me tuvo muchos años antes de llegar al Evangelio. Y ahora sí lo que encuentro a cada paso son las piedras que él va poniendo, ¿no? Para que caigamos, para que nos vaya mal acá, mal allá, pero no importa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces cuando nosotros entendemos de que la condenación viene a través de nuestros pecados, porque el Señor dice, ¿no? En el Antiguo Testamento, vuestro pecado os alcanzará. Todo lo que nosotros hacemos, eso nos alcanza. Lo que hacemos por fe en Él, a la larga nos alcanzará y tendremos una vida bendecida, tendremos la bendición de ser compañeros de Dios, ¿no? Jesús nos promete en San Juan que si nosotros hacemos lo que Él nos manda, Él es nuestro amigo. Mire qué lindo que es ser amigo de Jesús. Pero hay que ponerse en las manos del Señor para que Él haga de nosotros una nueva criatura, una nueva persona. Se transgiversan los versículos de la palabra. Hay hombres que tienen muy buena charla, tienen muy buen léxico, como se dice, ¿no? Y hablan y usan con astucia las artimañas del error, dice en el capítulo de Efesios. Las artimañas del error están dentro de la iglesia. El error es desviar despacito por la palabra al que va a congregarse. Está muy mal que usted haya sido llamado por Dios y siga siendo la misma persona de antes. No puede volver para atrás. El que vuelve para atrás no prospera nunca. Entonces le echa la culpa al hermano, le echa la culpa al pastor, le echa la culpa al vecino, le echa la culpa al diablo, le echa la culpa a todo, y el único culpable es uno mismo. El peor enemigo que tiene el ser humano es él mismo. Porque nosotros tenemos una mente viciada, tenemos una mente que venimos de un mundo corrupto donde tenemos que pelear para luchar y para seguir adelante y a ver quién miente más, a ver quién le pega más al otro. Dios no enseña eso. Dios enseña de que nosotros tenemos que vivir por su ley. Tenemos que empezar a caminar, a transitar. Entonces hay una ley para cada cosa, pero para eso tiene que buscarlo en la palabra. El hombre, he escuchado algunas veces que decía, no, lo que pasa es que es un libro aburrido, la Biblia siempre te habla de lo mismo. Bueno, si te habla siempre lo mismo es por algo. A medida que uno va entendiendo y va obedeciendo a Dios, Dios te va a mostrar otras cosas. Dios no es un Dios egoísta. La Biblia dice que Él nos va a mostrar cosas que nuestros ojos no vieron, vamos a escuchar cosas que nuestros oídos no escucharon. Así que
Y así, Dios, yo tuve en un tiempo, fui compañero de un hombre no vidente, ¿no? Un suegro de una de mis hermanas carnales, y usted lo veía a él cómo trabajaba, cómo andaba, y parecía que realmente veía. Tenía una quinta en su casa, tenía flores, tenía todo. Entonces, un día llegué a la casa y encontré que estaba sembrando, ¿no? Entonces, cuando veía los brotes, veía que estaba todo derechito, todo derechito. Y entonces le expliqué cómo hacía para que le quede derechito. Y entonces el anciano en ese tiempo me mostró que él ponía en cada punta un palito y ponía un alambre. Entonces él se iba guiando por ese alambre para ir poniendo la semilla para sembrar. O sea, lo que no tenía de visión era el Espíritu de Dios que lo guiaba, porque el corazón de él, toda su mente, toda su vida estaba prendida en las cosas de Dios. Y como no veía, escuchaba muchos programas, entonces yo iba con él y me pasaba unas cuantas horas cada que iba hablando del maestro. Entonces, cuando partió, le digo al Señor, ¿no? ¿Cómo habrá sido este hombre que sin ver creyó en ti? Y la voz del maestro me dijo, pero ahora ve. Y me quedé, ¿no? Pensando y pensando. Y bueno, y a través del tiempo me fui dando cuenta de que las promesas de Dios se cumplen. Él no es un Dios mentiroso. El mentiroso es el enemigo es el que quiere llevarnos siempre para otro lado. Y más cuando nosotros queremos consagrarle la vida al Señor, siempre va a estar buscando algo para apartarnos. Pero Dios también está al lado nuestro. Dios también está permanentemente al lado nuestro a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está, pero si usted no le da lugar en su corazón, Él no va a entrar. Dios no puede cohabitar con el pecado. Para que usted sea santo, para que usted sea santa, tiene que salir de las cosas mundanas y dejar que en su corazón reine el Espíritu Santo. Entonces, cuando reine el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo le va a mostrar la palabra para que usted se vaya santificando. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra en Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no se compra en la carnicería. La santidad no se consigue yendo todos los días a sentarse en el templo donde usted va y escuchar y después salir de ahí y seguir viviendo en el mundo. La santidad se consigue apartándose de las cosas que nos hicieron mal. Porque si todos fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, si Cristo tuvo que venir a este mundo para morir por nosotros, fue por algo y sigue siendo por algo. El hombre quiere acomodar las cosas a su propia voluntad, en su propio pensamiento. El hombre quiere enseñarle a Dios. Usted escucha a veces hombres que creen que pueden enseñarle algo a Dios. ¿Qué le vamos a enseñar a Dios si nosotros somos incompletos sin Él? Él es eterno, Él es un Dios trino, Él es un Dios verdadero, es un Dios santo, 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 3 veces santo. Y Él envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Cuando no conocemos a Cristo, cuando no lo tenemos como nuestro Salvador personal, no nos damos cuenta, pero cuando Él viene a nuestras vidas y nos da la salvación, ahí empezamos a darnos cuenta que el pecado está entre nosotros. Bueno, hay que luchar contra el pecado, porque Dios pone tanto el querer como el hacer, dice en Gálatas. Entonces, si usted se toma de la mano de Dios y camina con Él, con su palabra, y empieza a madurar en su corazón, en su vida, todas las cosas que Él tiene, va a cambiar su vida. Va a cambiar. Dios no miente. Yo doy fe de eso. No importa lo que usted sea, no importa donde usted viva, no importa el lugar. Lo importante es que su corazón esté ligado a Dios. Que su mente sea dirigida por el Espíritu Santo. No hay otra esperanza para nosotros. No tenemos nada fuera de Dios. No tenemos nada fuera del Señor. Cuando Él vino a este mundo, mi alma por lo menos estaba anhelando allá, ¿no? En el lugar que fue creada, con tal vez miles de millones de almas. Y cuando Él estuvo a punto de padecer en el Calvario, cuando Él tuvo que sufrir por todas nuestras cosas, seguramente nuestra alma habrá estado en aquel lugar rogando que vaya. Si el Señor no hubiese ido a la cruz, nadie creería. Ni en Él, ni en Dios, ni en nadie, porque el enemigo estaba ahí como león rugiente, ¿no? Ya decía, ya lo tengo, pero cuando al tercer día resucitó de entre los muertos, Él entró al paraíso y le sacó todos los que estaban presos. Y cuando se presentó a su pueblo Israel, no se vengó de nadie. A nadie le dijo nada.
Él fue directo a los discípulos a seguir hablando con ellos para ver lo que tenían que hacer. Dios no es juguete, Dios no es un Dios de madera, Dios no es un Dios de yeso, un Dios de ningún metal. Dios es real, Dios es espíritu, Dios es verdadero. Hágase esta pregunta: ¿quién cree usted que es Dios? ¿Qué cree que es Dios? Hágase el favor, lea la palabra y deje que el Espíritu Santo sea su maestro.